Bueno, les vamos a contar justamente esto de programación en la era de la inteligencia artificial. Es algo que a nosotros desde Mblock nos es muy cercano. Más que lo que hacemos en Mblock es cómo trabajamos en Mblock y cómo utilizamos estas herramientas para nuestro desarrollo. Pero bueno, ya vamos a entrar un poquito más en detalle a continuación. ¿Ven todos bien la pantalla? Excelente. Ahí vi Sí, un par de caritas diciendo como que sí. Bueno, la agenda de hoy, primero vamos a hacer una breve introducción a los modelos de lenguaje, que es quizás la tecnología que está un poco por detrás de todos estos avances de programación y generación de código. Luego vamos a hablar un poco de qué impacto tiene estos avances, la inteligencia artificial en sí, en el desarrollo de software, qué impactos vemos nosotros desde Mblock y qué dice la literatura. Por último, terminando, vamos a hablar un poco de las herramientas particularmente que nosotros en Emblock usamos, que nos han sido útiles y herramientas con las que estamos experimentando. Y un último capítulo de hacia dónde vemos que va la industria en todo lo que es generación de código y programación asistida con inteligencia artificial. Así que bueno, en Mblock, muy brevemente, lo que hacemos es aumentamos la eficiencia de pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Nos orientamos un poco más a lo que es el retail y el e-commerce, pero nuestra idea es, con los avances de inteligencia artificial, poder aumentar la eficiencia y los procesos de empresas, particularmente las pequeñas y las medianas. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros lo que hacemos es resolver problemas a medida, reutilizando componentes de inteligencia artificial. ¿Sí? La inteligencia artificial es una disciplina que existe hace mucho tiempo, pero en los últimos años los avances permitieron crear modelos que pueden reutilizar un montón de sus capacidades y que en muy poco tiempo y con muy poca configuración pueden ser súper genéricos. Entonces, aprovechamos esta tecnología para justamente hacer que empresas tengan procesos más eficientes. Pero no solo trabajamos con inteligencia artificial, no solo desarrollamos soluciones de inteligencia artificial, sino que además usamos estas herramientas para aumentar la productividad del equipo y reducir los costos de desarrollo. Y la charla de hoy particularmente se va a basar de eso. Les voy a contar un poquito cómo nos impactan estas herramientas y qué es lo que nosotros utilizamos para ser más eficientes, que tiene un poco que ver con cómo vemos la industria de la programación en esta era de las herramientas de inteligencia artificial. Así que bueno, como les comentaba, para empezar, una breve introducción a los modelos de lenguaje, que seguramente es una palabra, modelos de lenguaje, LLMs, AI en general, Gen AI, son palabras que están circulando en todos lados y claramente no se van a volver expertos por esta introducción de 10 minutos que les voy a dar, pero sí la idea es que tengamos un poquito de background, un poquito de conocimiento base para entender de dónde viene esto y un poquito sacarle un poquito la magia y entender qué es lo que hay por atrás de estos avances, ¿sí? De vuelta, esto es una introducción muy simplificada y los modelos como GPT hoy en día tienen un montón de complejidad y un montón de otras cosas que las que voy a explicar ahora, pero es simplemente para que se hagan una idea y puedan decir, ok, esto no es magia, esto es un poco de matemática y programación. Una aclaración importante también es que cuando yo hablo de AI, yo y la mayoría de los medios habla de AI, se está refiriendo a Machine Learning, que hoy en día son palabras que a veces se usan un poco intercambiadas. La AI quizás es un concepto más global de todo lo que es tratar de imitar la inteligencia humana, tratar de simular inteligencia humana con computadoras. Machine Learning particularmente, que es de lo que les voy a hablar hoy, cuando diga AI, es una inteligencia artificial que aprende de los datos. Son algoritmos que mejoran con la experiencia, ¿sí? Esto es algo que capaz están un poco familiarizados. Y una de las clasificaciones más grandes es en aprendizaje supervisado, no supervisado y aprendizaje por refuerzo, ¿sí? Muy brevemente, para que sepan de qué se trata cada cosa, el aprendizaje supervisado es aquel que sucede cuando yo sé la respuesta o tengo lo que llamamos etiqueta de mis datos. Imagínense que quiero clasificar noticias por si tienen contenido ofensivo o no tienen contenido ofensivo. Si yo ya sé, o sea, si yo tengo un set de datos donde tengo la respuesta de si la noticia tiene contenido ofensivo o no, eso lo llamamos aprendizaje supervisado. Y lo que yo voy a buscar, imagínense que los círculos son las que tienen contenido y las X las que no, yo voy a buscar crear un modelo que me permita identificar cuáles
son de cada grupo. Si yo no tuviera esa etiqueta, si yo simplemente, por ejemplo, quisiera averiguar las categorías, o sea, si es una noticia policial, es una noticia de deporte, o si es una noticia de, no sé, de teatro, espectáculo, y yo no sé de qué es cada cosa, yo simplemente tengo el texto de la noticia y alguna información de la fecha, etcétera, yo lo que podría usar es una técnica de aprendizaje no supervisado, donde básicamente busco agrupar esas noticias y digo, ok, estas noticias puedo identificar claramente que hay tres grupos como más separados entre sí y mirando un par de noticias podría decir acá, el verde es deporte, el rojo es policiales y así sucesivamente. El aprendizaje por refuerzo es algo que ni siquiera es un poco más complejo, pero simplemente a mí la imagen esta no me gustó mucho. Imagínense que sería el aprendizaje que nosotros usaríamos si quisiéramos enseñarle al Pac-Man, a un agente, digamos, al Pac-Man, a aprender a jugar al juego, ¿sí? Sin entrar mucho en detalle, sería un poco la rama que usaríamos para resolver este desafío. Y yo lo que les voy a hablar es de aprendizaje supervisado, de las etiquetas, particularmente una tarea que es la de clasificación, ¿sí? Porque eso nos va a permitir entender cómo funcionan estos modelos de lenguaje. La clasificación es una tarea que funciona de la siguiente manera. Yo en este caso, vamos a suponer que tengo imágenes y yo voy a querer detectar si esa imagen es de un perro o es de un gato. Es un típico ejercicio que hacemos cuando aprendemos inteligencia artificial. Entonces, yo tengo la imagen y tengo su etiqueta. Yo en este caso sé que es una imagen de un perro. Y yo lo que voy a querer es que el modelo me devuelva una distribución de probabilidad y que idealmente me diga, che, esto es un perro con una probabilidad muy alta. Como el modelo no está entrenado, o sea, el modelo todavía no sabe nada, no vio ningún dato, me va a devolver cosas al azar. En este caso me va a decir 56% gato, 44% perro. No tiene mucha idea de lo que pasa. Pero como yo tengo las etiquetas, o sea, como yo sé que esto es un perro 100%, ¿verdad? Porque yo tengo esa respuesta, lo que puedo hacer es encontrar una métrica, decir, bueno, ¿por cuánto se equivocó? ¿No? Porque yo sé que esto es un perro, me dice que esto es un gato, 56%, tengo una métrica de más o menos por cuánto se equivocó, y con esa respuesta yo puedo ir haciendo actualizaciones a ese modelo, ¿sí? Y a medida que yo le voy dando más y más datos, acá le paso un gato, de vuelta, me dice capaz que es un poco más probable que sea un gato, pero no tiene mucha certeza, y como sigue todavía estando bastante lejos de la respuesta final, voy a seguir actualizando el modelo. El objetivo es que si yo le muestro la suficiente cantidad de datos, el modelo quede entrenado, que esto significa que si le muestro una imagen de un perro que nunca vio, me puede decir, ah, esto es un perro. Nunca va a ser 100% de certeza, pero por lo menos va a darme mucha más confianza, ¿sí? ¿Por qué les expliqué todo esto de los perros y de los gatos? Porque los LLMs, los modelos de lenguaje, LLMs es Large Language Models, ¿sí? Son modelos de lenguaje que simplemente son muy grandes, como GPT, funcionan de una manera muy análoga, ¿sí? En vez de imagen, lo que usan son secuencias de palabras, ¿sí? En este caso, nosotros en la jerga le llamamos tokens. Técnicamente no son palabras, ¿sí? Lo que los modelos de lenguaje ven son subpalabras, pero para el ejemplo no es importante, vamos a asumir que lo que nosotros le estamos pasando al modelo son una secuencia de palabras, ¿está? Entonces, esas palabras pueden salir como mostraba en el ejemplo de Wikipedia, por ejemplo, y lo que yo le voy a enseñar al modelo es a predecir la siguiente palabra. Por ejemplo, yo le paso Montevideo es la, y voy a querer que de todas las palabras del idioma español, de la A a la Z, ¿verdad? En vez de tener perro y gato, ahora voy a tener todo un vocabulario mucho más grande. Voy a querer que capital, que es la palabra target, sea la que elija, sea la que tenga la mayor probabilidad. Y de vuelta hago exactamente lo mismo o algo muy similar a lo que hacía para entrenar el modelo de perros y gatos. Veo por cuánto se equivocó y en base a ese error empiezo a actualizar el modelo. Lo bueno que tienen los modelos de lenguaje, además, es que este proceso continúa de forma autorregresiva. ¿Sí? O sea, como yo tengo toda una palabra, una vez que identificó capital, yo puedo pasarle la palabra siguiente y la siguiente y lo voy entrenando de esta manera. Ahora que puse la capital, voy a querer que diga D, ¿sí? Corrijo, y así sucesivamente, hasta que el modelo está entrenado. Entonces, esto es súper interesante, porque en realidad, cuando ustedes hablan con ChatGPT o hablan con los modelos de lenguaje, no está habiendo una única predicción,
sino que el modelo de lenguaje lo que hace es agarrar lo que ustedes le pusieron y algún otro texto, lo que llamamos el prompt, que ahora hay distintos tipos de prompts, pero básicamente recibe un texto y en base a ese texto va a ir prediciendo token a token, en este caso palabra por palabra, lo que viene después. El modelo entrenado va a decir Montevideo es la capital y una vez que quedó capital va a ir con D y así sucesivamente. Y así es como los modelos van palabra por palabra generando el texto. Hasta que hay un token especial que acá no aparece, que es el que le da la señal al modelo de que, bueno, termina acá, porque si no este proceso seguiría infinitamente. Formalizando un poco lo que acabo de explicar, los modelos de lenguaje al final del día se pueden resumir en esta distribución de probabilidad acá, que yo sé que asusta a veces la matemática, pero lo que estoy diciendo acá es muy simple. Los modelos de lenguaje lo que hacen es predecir la probabilidad de que la siguiente palabra, en este caso la llamamos W, ¿sí? Este W tiene que sí o sí pertenecer a mi vocabulario. O sea, yo cuando creo el modelo tengo un vocabulario fijo y como les expliqué antes, lo que estoy haciendo al final es clasificar. No estoy inventando una palabra nueva, sino que digo, de todas las palabras que conozco, cuál es la que tiene más probabilidad. Y esa probabilidad está condicionada, ¿verdad? Esto es una probabilidad condicionada por dos cosas. Este tita, que lo hacemos para simbolizar los pesos es la palabra técnica, pero básicamente sería esas perillas, ese ajuste que yo voy haciendo, vieron que yo les dije que voy ajustando el modelo con cada ejemplo, ¿sí? Eso le va enseñando un poco al modelo qué es lo que tiene que predecir después, pero eso, los pesos es algo que normalmente nosotros cuando interactuamos con la tecnología no lo tocamos, eso es algo que es más técnico. Lo que sí me parece importante que se queden es que otra cosa que define esta probabilidad es las palabras anteriores, ¿sí? Lo que nosotros hoy en día conocemos como el prompt. El prompt o las palabras que yo le puse anteriormente van a influir muy fuerte en el siguiente token que pone. ¿Y por qué esto es importante saberlo? Por lo siguiente. Acá este es un ejemplo que me gusta mucho, en el cual en uno de los papers, es un paper de algo que no está directamente relacionado a esto, ¿sí? Pero muestra cómo yo tengo una pregunta de razonamiento lógico, le pongo un ejemplo, le digo, Roger tiene 5 pelotas de tenis, compra 2 latas más y cada una tiene 3. ¿Cuántas bolas tiene? Tiene 11. ¿Tá? O sea, le pongo un ejemplo, pregunta-respuesta, y le pongo otro problema similar y le pido que me dé una respuesta. En este caso da la respuesta incorrecta, pero en realidad lo que pasó también es que está tratando de responder de la misma manera que yo le mostré que tenía que responder. Y como no pudo, en este caso, hacer un razonamiento, eh, respondió incorrectamente. En cambio, si yo pongo los mismos problemas, pero yo le pongo una solución, o sea, le pido básicamente que en la respuesta haga un razonamiento, aumento las chances de que me responda bien, como en este caso lo hace, que es 9. Entonces, ¿con qué quiero que se queden de esto? Quiero que se queden con dos cositas que son que los LLMs son, los modelos de lenguaje son modelos probabilísticos, no nos van a dar respuestas correctas, sino probables, y que esa probabilidad depende mucho del prompt. Este prompt, estas palabras que yo les ponga antes, todo el contexto que yo le doy al modelo para que genere este texto, va a condicionar muy fuerte la forma en la que nos responde. Entonces es muy importante que que tengamos cuidado con esas cosas y que lo tengamos siempre pendiente cuando interactuamos con estos modelos. No hay fórmulas infalibles, como pongo acá, pero hay recetas disponibles. Todas las empresas como OpenAI, Anthropic, que tienen estos modelos, por lo general tienen blogs donde cuentan cosas que se pueden utilizar y formas de utilizar estos modelos. Y bueno, hasta acá va la introducción técnica. Si quieren entrar en mayor profundidad, recomiendo muchísimo este canal que se llama Three Blue One Brown, que es un canal de YouTube de un matemático que explica conceptos de matemática de forma muy simple de entender y tiene una serie particularmente sobre redes neuronales en los que entran mucho más en detalle cómo funcionan estos modelos, mucho más en profundidad de lo que yo entré. ¿Sí? Pero de vuelta, esta aplicación es para que se lleven eso y para que entiendan que el código en algún punto también es texto. Acá tengo una página que está súper interesante. ¿Están viendo, se ve bien la página ahora que salí de la presentación? Sí, sí, se ve. Sí. Excelente. Acá lo que les quiero mostrar, ignoren todo esto del medio, que es temas técnicos que no importa. Yo lo que quiero que vean es que
como les comenté, yo le pongo este input al modelo, Data Visualization empowers users to make, ¿verdad? Make es la palabra que predijo en este caso, o sea, yo le pasé hasta el to, y después de pasar por el modelo, me dio make. En este caso ven que eligió make a pesar de que no era la más probable. Esto es un detalle técnico, simplemente para que sepan que no siempre los modelos eligen la más probable, sino que hacen un sampleo, ¿verdad? O sea, eh, básicamente eligen la siguiente palabra con un 54% de chances de que sea visualize, 20% de que sea create, y así sucesivamente. Pero bueno, make tiene un 6% de chance. Tenía menos chance, pero igual podía salir. Y hay algunos parámetros en los que yo puedo jugar con eso para darle mayor creatividad, para que no siempre elija la palabra más probable. Pero ¿por qué les muestro esto? Porque de la misma manera que se predice código, y yo una vez que tengo make, puedo predecir la palabra siguiente, en este caso me va a dar there, y así sucesivamente, el código también es texto. Entonces imagínense que yo ahora voy a pedirle que haga una función de Python, por ejemplo, def hello, ¿sí? Le voy a poner así, le voy a decir que voy a ponerle un espacio y voy a pedir que genere. El código sigue siendo texto, me lo divide en tokens, en este caso en pequeñas palabritas y símbolos, y como pueden ver, la forma funcional es la misma. Entonces, todos estos modelos de generación de código al final funcionan de la misma manera que los modelos, o sea, son modelos de lenguaje al final del día. Es verdad que el código tiene un par de cosas especiales, no simplemente es texto y hay cosas que podemos hacer para aprovecharlo. Acá ven que no siempre predice lo correcto. Acá me puso la flechita dos veces y se quedó medio en loop. A ver si sale del loop en algún momento. Capaz le podemos decir que... acá ya le puse todo esto, me parece que va a quedar en loop. Si le pongo así nomás. El punto igual acá es que eso, que entiendan que el código es también texto y que yo lo que quiero hacer es eso, es irle generando poco a poco y cada token, cada cosa que prediga va a ser la siguiente palabra. ¿Sí? O sea, lo siguiente que tiene sentido. Bien, todo esto para explicarles, para entrar en el tema central de la presentación, que es cómo esta tecnología que acabo de explicar nos impacta a nosotros en el desarrollo de software. O sea, cómo estos modelos y cómo esta generación de código nos impacta a nosotros en nuestro día a día como programadores. ¿Qué mejor forma de explicárselos que con una demo? Acá lo que hice fue, me grabé programando, hice una aplicación de to-do básica, o sea, para poder poner tareas, tiquearlas si las hice y borrarlas, ¿sí? Es una aplicación súper básica. A la izquierda lo hice con Cursor, que es una herramienta de AI que ahora les voy a contar un poco más cómo funciona, que es lo que yo uso para programar. Y a la derecha intenté programar con VS Code, que es lo que usaba antes, y sin nada de inteligencia artificial. Los videos están acelerados por 8, ¿sí? Y simplemente para que vean la diferencia, ¿sí? A la izquierda estoy básicamente armando el prompt para el modelo, estoy pidiendo acá el código, ya ven que ya está haciendo todo el código. A la derecha, bueno, estoy ahí luchando, instalando los paquetes, como hacíamos antes, escribiendo el código a mano. Acá, como pueden ver, ya tengo todo el código del backend y del frontend. Acá lo intenté correr, tuve un error. Acá, bueno, sigo peleando ahí con el código. Y a la izquierda, como pueden ver, ya terminó la aplicación con todo pronto. Y a la derecha todavía le faltan 3 minutos, que por 8 son 24. Así que bueno, para que se hagan una idea, y una cosa interesante, no solo demoré 27 minutos sin AI, sino que el resultado final todavía no estaba terminado. No, eso me anduvo bien. Simplemente logré listar los to-dos y todavía no había implementado los updates y los deletes. O sea, esto me hubiera llevado quizás 40 minutos contra 4 minutos de desarrollo. Entonces, como ven, empíricamente hay un impacto de 10% más eficiencia a la hora de programar este tipo de aplicaciones. Este, el impacto es tremendamente y a nosotros eso en el día a día nos ayuda mucho. Quiero entrar un poquito más en detalle en Cursor, que es esta herramienta que usamos, que es súper interesante. Cursor nace como lo llaman de Visual Studio Code, ¿sí? O sea, básicamente Visual Studio Code es una librería de código abierto. Entonces,
la gente que creó esta herramienta copió el código para que los programadores de VS Code tengamos una herramienta, una experiencia similar, pero le pusieron un montón de funcionalidades de AI. Y como pueden ver, nos trae el chat directamente en el IDE y nos permite generar el código directamente. Acá yo le pedí en el prompt que me genere, le dije lo que quería hacer, quería hacer un backend con Python, con FastAPI, que es el framework que usamos, y un frontend con Streamlit, que es una librería de Python que sirve también para hacer frontends medio rápido, para pruebas de concepto. También le pedí que me pasara las dependencias que iba a usar. Y como pueden ver, con solo apretar un botón ya me da todo el código. O sea, el código que generó me lo pasa, me crea el archivo, ¿sí? Es simplemente apretar un apply y ese código que generó pasa directamente a nuestro proyecto. En este caso estoy generando algo de cero, pero si yo tuviera un código ya hecho y le pidiera que lo modifique, lo va a modificar y va a poner el diff, vieron como ponía recién, como quizás lo que usaron GitHub estén acostumbrados, me va a mostrar las modificaciones y yo simplemente voy a tener que aceptar las modificaciones que quiero y no. Otra cosa interesante es que, por ejemplo, acá a la primera no anduvo bien, tuve un error y ven que tengo un botón acá de Add to Chat. El propio error de la terminal puedo mandarlo al chat también y ni siquiera tuve que pensar cómo solucionarlo. O sea, agarré, le puse cuál es el problema, what is wrong here, y el modelo automáticamente se dio cuenta que era un problema de las dependencias, que yo estaba usando una versión de Python más alta de lo que las dependencias que estaban seteadas, entonces me pasó el nuevo archivo de dependencias, yo eso lo actualicé, como ven, esta es la interfaz que yo le decía, este div, cada vez que yo hago modificaciones sobre un archivo, me lo muestra para que yo lo apruebe, y bueno, simplemente reinstalé los paquetes, y cuando corrí el backend y el frontend, la aplicación estaba andando. ¿Sí? Así que como pueden ver, la experiencia es súper simple de usar. En este caso, ustedes dirán, es una aplicación muy simple. Si yo tengo una base de código más compleja, no va a ser así de simple como lo mostré, pero nosotros que tenemos un proyecto bastante más complejo, cada vez o sea, no nos dejamos de sorprender de la capacidad que tiene Cursor de entender el código. Además, uno puede, en el chat puede referenciar distintos archivos y carpetas para darle de contexto lo que sería justamente el prompt, y eso va a hacer que las respuestas sean mucho más acorde y mucho más exactas a lo que estamos buscando. Entonces, bueno, esto es Cursor en muy pocas palabras. Y un poco, bueno, ¿qué impacto tiene esto? ¿Qué impacto tiene integrar estas herramientas en nuestro flujo? Nosotros identificamos dos grandes impactos en la forma en la que programamos. Menos código, más revisión. Esto es quizás lo más claro. Se habla mucho de que el trabajo del programador va a ser mucho más parecido a revisar PRs y a revisar modificaciones de código que programar el código en sí. Si bien es súper importante, ahora vamos a hablar de eso particularmente, el tema de tener experiencia previa y de saber programar las cosas, una vez que uno tiene esa experiencia, estas herramientas nos permiten ahorrar un montón de tiempo, porque cosas que yo sé, pero que me llevan trabajo a hacer, la herramienta las puede hacer por nosotros, y si identificamos que hay errores, como pasaba con las dependencias, podemos seguir iterando y seguir iterando. Pero siempre nuestro día a día se parece mucho más a eso, a ver código y decidir qué cambios sí, qué cambios no, a programar a mano. Y lo otro que estamos viendo también es que los ciclos de desarrollo, esto sería más bien respecto a las metodologías de trabajo, bueno, si algún estudiante, si tuvo alguna materia de desarrollo de software, de ingeniería de software, sabrá que tenemos lo que es las metodologías ágiles, que son las más populares hoy en día para desarrollo de software. Casi todo el software hoy se desarrolla de forma ágil, ¿sí? Que es esta idea de, bueno, iterar rápido y tener feedback en cada iteración para llegar a nuestra meta. Nosotros identificamos que con estas herramientas los ciclos o sea, si ágil es rápido y busca esa iteración rápida, con estas herramientas los ciclos se vuelven extremadamente cortos y mucho más ágiles, ¿sí? Y como ven, la F sería feedback, la D es demo. Si bien la idea en ágil es que en cada iteración haya un entregable, haya algo que yo pueda mostrar, muchas veces pasa que hay iteraciones que, bueno, no es fácil de mostrar o de hacer demos y bueno, por eso puse como que las Ds salteadas cada tantas iteraciones. Con AI nos pasa que es tan fácil y tan barato armar pruebas de concepto
que no solo las iteraciones son cada vez más cortas, me acabo de dar cuenta que puse todos unos, esto sería uno, dos, tres, ¿no? No solo las iteraciones son más cortas, sino y obtengo feedback en cada iteración, sino que además yo puedo hacer demos mucho más fácil. Porque incluso si no llego con la interfaz para mostrar algo, puedo pedirle a la AI que me haga una interfaz para eso, por lo menos para mostrarlo. Entonces siempre tengo algo para mostrar y eso para el usuario que no es técnico es súper importante para darnos un feedback. Y bueno, esto es un poco nuestra experiencia, pero ¿qué dice la literatura al respecto? Es súper interesante la enorme cantidad de papers y artículos que se han escrito sobre el impacto que está teniendo la AI en los programadores y en la educación de los programadores. Yo acá voy a condensar 6 artículos que estuve leyendo. Y bueno, un poco lo que serían beneficios en los que la mayoría de los artículos están de acuerdo es que mejora el desempeño de aprendizaje, particularmente en tareas de lógica, pensamiento computacional y matemática. O sea, esto es algo que casi toda la literatura está bastante de acuerdo y es que se mejora el desempeño y se mejora el aprendizaje. Y el tema de que sea particularmente en estas tareas tiene que ver con que para estos modelos, o sea, tener formas de verificar que si las respuestas que están dando son correctas o no, porque en matemática, ¿verdad? Si yo hago una demostración de un teorema, puedo verificar después si es correcto o no, en la mayoría de los casos. Entonces, para ese tipo de tareas más lógicas, los modelos tienden a dar muchas más ganancias que para tareas más creativas. Las herramientas de AI son especialmente efectivas para programadores con conocimiento previo, esto es súper importante. Eh, si bien solo 2 de los artículos que mencioné acá lo mencionan explícitamente, gran parte de la literatura hace referencias más indirectas en todo lo que es, bueno, que los programadores que tienen menos experiencia muchas veces se quedan como más trancados o no terminan de interiorizar conceptos y justamente que yo tenga que programar que yo tenga que usar lenguaje natural para pedirle a los modelos que hagan cosas, no significa que escribir ese prompt sea fácil. Si yo hice esta aplicación en 4 minutos porque sabía que necesitaba Python, sabía que necesitaba FastAPI, sabía que necesitaba Streamlit, hay un montón de cosas que yo sabía. Entonces, tiene que ver también con que para el correcto uso de estas herramientas y también para evaluar que las respuestas sean certeras, es muy importante. Entonces esto va de la mano porque si bien la IA mejora el aprendizaje, ¿verdad? Requiere que nosotros también tengamos un poquito de contexto y que no sea una cosa de ir y directamente a cosas que no entiendo, porque si bien también puede haber ganancia de ese lado, no tiene la misma eficiencia que para el programador que sabe, que tiene conocimiento previo y que lo puede aplicar mucho más rápido y fácil. Y una tercera implicancia también súper importante es que reduce las barreras de entrada al desarrollo de software y aumenta digamos, la productividad a la hora de explorar nuevas tecnologías. Y esto está bueno quizás para si alguno de ustedes está recién empezando o tiene un perfil que no es tan técnico y siempre le interesó meterse, les diría que este es el mejor momento para hacerlo, porque estas herramientas, o sea, de vuelta, si bien programar una aplicación de producción, como dije recién, requiere que sepamos un poquito para usar estas herramientas de forma eficiente, también podemos usarla como en un uso más exploratorio y esto nos ayuda a aprender mucho más rápido y fácil, como dice el punto 1, tareas de programación, de lógica, etc. Así que es un buen momento para no solo aprender a programar, sino que si son programadores también y les interesa alguna otra área, meterse en esas áreas también. ¿Cuáles son los desafíos del uso de la IA para programar? Primero que nada, lo que estábamos hablando recién, para aprovechar las ventajas de la tecnología es importante evaluar críticamente el código generado por IA. Esto de vuelta, la mayoría de la literatura está un poquito de acuerdo con esto, de que tenemos que tener un background para sacarle el jugo. Su uso excesivo puede generar dependencias en la tecnología. Y puse entre paréntesis, no conocemos las consecuencias, porque todos los artículos hablan de que, bueno, hablan del riesgo de la dependencia, pero todavía no pasó el suficientemente tiempo como para saber cuáles son las consecuencias de esto. Entonces, todavía no podríamos asegurar, no podríamos saber cuáles pueden ser las consecuencias, pero claramente tener una dependencia, o sea, el uso excesivo de esto, como cualquier otra herramienta, puede generar una dependencia. Y este es otro artículo súper interesante que hablaba de que los modelos de generación de código son cajas negras y pueden generar código con vulnerabilidades de seguridad. Recuerden, volvemos al punto 1, las herramientas de AI, ¿verdad?
son modelos probabilísticos. Entonces no me van a dar el mejor código, me van a dar el código más probable. Y si la mayoría de los programadores no son prolijos en el tema de seguridad a la hora de programar, que si alguno de acá está metido en ciberseguridad, quizás esté un poco de acuerdo, le pueda pasar, entonces el código que va a generar puede que tenga esas mismas vulnerabilidades, porque cuando el modelo se entrenó, empezó a encontrar patrones, o sea, los patrones que aprendió son de código más inseguro que seguro en muchos casos. Hay técnicas para mitigar estos riesgos, pero no se puede negar que es un problema. No solo problema de seguridad, sino problema de sesgos. Hay un montón de cosas que el modelo aprende indirectamente. Entonces, de vuelta, es muy importante también el conocimiento previo para poder evaluar críticamente lo que hacemos y, por ejemplo, ahorrarnos problemas de seguridad en el futuro. Bueno, estas son un poco las referencias que leí, pero de vuelta los invito a que investiguen un poco sobre esto, porque además de los papers técnicos y estar en el último modelo, la última tecnología, es súper interesante también expandir un poco y ver qué impacto tiene esta tecnología, cómo impacta en diversas áreas que nos tocan a nosotros más directamente, como la programación, o más indirectamente, como la educación. Entonces, los invito a leer un poco sobre eso también. Bueno, ahora sí, ¿qué herramientas particularmente usamos nosotros en Mblock? La verdad es que hay una infinidad de herramientas y cada vez salen más. Gran parte de nuestras horas de trabajo se lo dedicamos a investigar nuevas tecnologías, nuevas herramientas. Estamos siempre tratando de ver qué hay por la vuelta y si nos sirve en nuestro flujo de trabajo o no. Bueno, además de los LLMs clásicos, creo que todos usamos ChatGPT, acá puse también a Claude, que es el chat de Anthropic, ¿verdad? Que es quizás el segundo más popular, está Gemini y también de Google, pero además de los LLMs clásicos, que la verdad es que los usamos un montón, tenemos otras herramientas más especializadas para distintas partes del desarrollo de software. La primera es Cursor, que es la que ya les mostré, así que simplemente explicarles eso, que es una herramienta que usamos para generación de código, detección de bugs, o sea, no solo para generar, sino también cuando algo nos anda mal, tratar de identificar cuál es el problema. Puse iterar sobre post para redes sociales, esto es súper interesante porque por la comodidad de tener la AI con el editor de texto, nos vamos a veces del código y lo usamos para crear post o para, no sé, escribir alguna cosa. No solo lo usamos para para texto de código, sino también para texto en general. Y ni que hablar que brainstorming. También sirve mucho para cuando yo tengo una idea, ¿verdad? Cuando estoy recién empezando a programar una feature, me sirve mucho también para hacer brainstorming y para pensar en base a la estructura de mi código, qué patrones quiero integrar o de qué forma quiero estructurar la feature que voy a realizar. Esta es otra herramienta súper interesante que usamos, que se llama B0. Es una herramienta de Vercel, es una empresa bastante consolidada en el rubro tecnológico, que es una interfaz de chat que permite crear frontends, ¿sí? Interfaces gráficas chateando con un chat. Entonces acá, esta es una pequeña demo que hicimos nosotros. Acá le voy a pedir create a to-do list with drag and drop, ¿sí? Y lo que está haciendo es generando el código. Genera el código, en este caso nosotros usamos React para nuestro frontend y está generando todo el código con todos los componentes y me muestra una preview. Como ven, con un solo prompt que ni siquiera, si se fijan, ni siquiera estaba bien escrito. Es otra particularidad muy interesante de los modelos de texto que son bastante robustos a la falta de ortografía y a escribir así a los bolazos. Si bien de vuelta, mientras mejor esté estructurado, mientras mejor escriba, va a ser mejor la respuesta, eso es indudable. Es verdad que también son muy robustos y si a veces quiero probar algo, me sirve tener esa velocidad y no tener que dedicarle mucho tiempo a estructurar algo para una primera versión. Generalmente, de la experiencia les puedo decir que es mucho mejor ir iterando sobre estos modelos que pensar una cosa bien estructurada y bien pensada y dedicarle mucho tiempo, porque la verdad es que no vamos a ver si funciona o no hasta que lo probemos. Entonces, como pueden ver, me hizo los componentes y yo ahora le voy a pedir que además me agregue un in progress. O sea, así como tengo mi to-do, quiero que tenga una lista de in progress. Entonces, sobre lo que ya creó, sobre los componentes de React que ya creó, va a iterar, ¿sí? Va a analizar el código y va a seguir creando todo el código, todos los archivos necesarios para realizar esta tarea que le agregué. Está bueno porque es
puedo pedirle, no solo puedo pedirle cada cosa de cero, sino que también puedo pedirle que agregue funcionalidades a cosas que ya están creadas. Y como pueden ver, todo el to-do y el in-progress con las distintas funcionalidades hecho con dos prompts. Esto es algo que usamos pila, ¿sí? Más que nada para pruebas de concepto. Después, obviamente, hay también trabajo de nosotros, pero nos acelera un montón todo lo que es el desarrollo. También usamos Gamma, esta es una un poco más nueva. Si la hubiera conocido antes, la hubiera usado para armar esta presentación, probablemente, porque es una herramienta, el volumen, que nos permite crear presentaciones también en este formato de chat. ¿Sí? Yo le pido que genere una presentación, me va generando la presentación con las distintas slides, los distintos temas, y puedo pedirle, de vuelta, en esta interfaz de chat, puedo pedirle que haga cambios. Este, acá, por ejemplo, le dice, cambiemos el look and feel, y la herramienta me va a dar distintas sugerencias. Y bueno, también puedo seguir chateando, puedo pedirle que haga cambios sobre el contenido. Creo que más adelante acá le pide. Ahí va, le pide que cambie esto a una tabla, o sea, tenía ahí los problemas y las soluciones, le pide que lo quiere ver en formato tabla y ahí, bueno, el modelo lo entiende y renderiza la presentación en base a esas sugerencias. Entonces, bueno, de vuelta, una forma súper eficiente y muy interesante para crear este tipo de presentaciones que en nuestro día a día nos pasa. A veces queremos presentar a clientes, queremos presentar a gente interesada, y muchas veces queremos ajustar esas presentaciones a nuestro público, porque no todos los clientes son iguales. Entonces, tener este tipo de herramientas nos permiten dedicarle menos tiempo a esto y más tiempo al desarrollo y a construir el producto. ¿Qué más? Bueno, y estamos continuamente integrando nuevas herramientas. Estas son tres que estamos hoy en día probando también. Resto es Replit. Replit sacó hace poco una versión de lo que se llama un agente. Ahora después voy a entrar un poquito más en detalle. Pero básicamente es generación de código, pero mucho más autónomo. O sea, es un modelo que no solo le pasa un prompt y genera cosas, sino que va iterando sobre lo que va generando y genera cosas quizás un poco más complejas. Tenemos a Apollo, que Apollo es una herramienta que integra AI para todo lo que es ventas, CRM, manejo de clientes, manejo de información de ventas, etcétera. Y InfraNew es una herramienta bastante new, justamente, que lo que nos permite es usar AI para automatizar o hacer más eficiente el proceso de manejo de infraestructura. Yo antes de trabajar en Emblock y estar más dedicado a inteligencia artificial, trabajé como DevOps, así que entiendo también un poco en DevOps y lo que es infraestructura. Usamos mucho infraestructura como código y eso para la inteligencia artificial es espectacular, porque toda mi infraestructura, todo lo que tengo en la nube, en mis servidores, en mi base de datos, si yo lo documento como código, le es muy fácil a uno de estos modelos de lenguaje poder analizarlo, hacer cambios, crear infraestructura, porque yo lo manejo con ese código por detrás. Entonces, súper interesante también esta herramienta. Y claramente surge la pregunta, después de todo lo que vimos hasta ahora, del impacto, de cómo funcionan, de las herramientas que usamos nosotros, uno podría preguntarse, bueno, ¿cuántas herramientas de AI debería usar? Nosotros acá identificamos que hay dos extremos, quizás hoy en día está corriendo todo un poco más a la derecha, pero hay dos grandes extremos que son, no necesito de AI, estoy bien así, que para nosotros es, como puse en la imagen, para nosotros es intentar tapar el sol con el pulgar, porque claramente hacer de cuenta que esto no está no es la mejor opción, esto está, hay gente que lo está usando, gente que hace lo mismo que uno, gente que hace cosas similares, entonces hacer de cuenta que esto no está y ajustarse a la forma en la que uno solía trabajar, sería como que hoy en día ignoráramos que existe la nube o que directamente ignoráramos que existen los IDEs y los ambientes de programación más inteligentes como había antes. Nosotros creemos que, bueno, que el avance hay que reconocerlo y hay que tratar de adaptarse. Pero también está el otro extremo de, no me acuerdo la última vez que escribí código, que es esta gente que, bueno, sí, que lleva quizás las herramientas al extremo, que capaz que ni se toma el tiempo de entender muy bien lo que está pasando, simplemente itera, 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 aunque no sepa, hasta que más o menos le funcione. Claramente eso puede llegar a resolver un problema,
pero los que trabajamos en software sabemos que no se trata solo de crear una funcionalidad, sino también de que nuestro código sea legible, sea mantenible, sobre todo. Entonces quizás el uso desmedido de estas herramientas pueda generar también problemas en ese nivel, problemas de código más ineficiente o código menos mantenible. Entonces creemos que hay un sweet spot en el medio, pero sí creemos también que ese sweet spot está más del lado de la derecha que la izquierda. Creemos que hay que que reconocer, como decimos, que estas herramientas existen, que están ahí para ayudarnos. Simplemente ser conscientes en el uso, pero sí tratar de que nos ayuden en nuestro día a día. Nosotros, esto es un término que se lo robamos a otra startup que nos pareció súper interesante, que es AI First Startup, que básicamente la filosofía consistiría en hacernos estas preguntas. ¿Por qué no estoy usando AI para resolver esta tarea? Es un poco la idea de, bueno, che, esto que estoy haciendo, ¿puedo usar AI para hacerlo más eficiente? ¿Puedo hacer AI para que esto me salga mejor o optimizar alguna cosa? Si puedo, porque quizás a veces no, quizás yo quiera conectar con alguien, quizás esté en una parte de una venta más sensible en la que quizás prefiero hacerlo yo, pero si la AI me puede ayudar, ¿cómo puedo usar AI para resolver esta tarea? Y la última pregunta, que es qué nuevas herramientas me pueden ayudar, está un poco más orientada a que no sea siempre ChatGPT, porque si yo no me hago esa tercera pregunta, ¿cómo puedo usar AI para resolver esta tarea? Capaz que digo ChatGPT, 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 y yo podría usar ChatGPT, por ejemplo, para programar, podría copiar el código de mi IDE o de mi ambiente, de mi editor de texto, pegarlo en la interfaz de ChatGPT y pedirle cada modificaciones, pero claramente estar abierto a nuevas herramientas, estar explorando, ver qué es lo que hay, nos permite encontrar herramientas que son un poco más adecuadas y más pensadas para mi caso de uso particular. Entonces, un poco a eso nos referimos con AI First Startup. Nosotros combinamos también que lo que estamos desarrollando son productos que usan AI. O sea, nosotros desplegamos modelos de AI, usamos AI directamente en el producto. Pero aunque desarrollen cualquier otro tipo de software, AI First Startup no tiene que ver con, o AI First no tiene por qué ser una startup tampoco, pues están trabajando en una empresa como programadores, haciendo consultoría, lo que sea. El término AI First para mí se refiere a yo como profesional o yo como organización responder estas preguntas que básicamente nos van a empujar a utilizar AI en nuestro día a día y permitir hacer más eficientes los procesos que son más tediosos y permitirnos dedicar la mayor cantidad de tiempo a las tareas más críticas de lo que sea que estemos haciendo. Lo importante, y esto es un detalle que me pareció pertinente agregar, es tener claro el resultado que quiero obtener. Si yo estoy desarrollando una funcionalidad, claramente voy a querer generar código, corregir bugs, voy a querer que la AI me ayude lo más posible, porque mi objetivo es cumplir con esa tarea y que mi cliente o que mis usuarios estén contentos. Ahora, si yo quiero aprender, yo también puedo usar AI. No es que no necesariamente está mal. El tema es entender cuál es mi objetivo. Probablemente si quiero aprender y le pido que genere el código, quizás no aprenda tanto como si le pido que me ayude con un brainstorming, que una vez que yo programé, si no me sale, me encuentre el error o me dé explicaciones detalladas. ¿Sí? Esas son resultados, o sea, en base a ese resultado, yo le pido cosas que se adecúan mucho más a lo que quiero obtener. Y claramente existe la posibilidad de tareas como conectar con usuarios que la respuesta sea, bueno, quizás no me conviene usar AI. Porque hasta ahora hablamos, todo lo que dije hasta ahora da la sensación de que, bueno, AI, 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 y si bien un poco creemos que hay algo de verdad en eso, siempre está el punto de primero ser críticos y decir, bueno, ¿me va a ayudar en esto? ¿Se alinea con los objetivos que yo tengo? Porque si yo quiero conectar con gente, probablemente la AI todavía no sea la mejor en eso. Y bueno, simplemente para terminar y abrir un momento de preguntas y entrar en más detalle en lo que les interese, un poquito de tendencias de hacia dónde vemos que va todo este avance en la industria. De vuelta, un enorme disclaimer de que esto es una opinión súper personal y de nuestra experiencia. No, acá no tenemos la bola de cristal, nadie la tiene y todo esto cambia rapidísimo. Y lo que les digo hoy puede aparecer mañana, puede aparecer en 5 años, no sabemos. Pero sí son un poco de tendencias que vemos que se repiten en todo lo que es AI para programación.
La primera son los modelos de razonamiento, los reasoning models, que esto es algo que quizás o sea, son cosas que se investigan hace tiempo, pero quizás los primeros en llegar fueron OpenAI con sus modelos O1, ¿sí? Esos fueron quizás los que más popularizaron. Esta idea de no hago la generación de texto, de código, como les expliqué al principio, con eso de ir palabra por palabra. O sea, hago eso, pero en vez de darle eso al usuario directamente, hago toda una cadena de pensamiento, todo un tren de pensamiento, y eso hace que las respuestas sean mucho mejores. Si recuerdan, bueno, capaz que tengo que ir mucho para atrás, pero si recuerdan acá, por ejemplo, ¿verdad? Cuando yo le cambiaba el prompt, no solo me respondía más, de forma más completa, sino que ese razonamiento hacía que la respuesta fuera correcta respecto a una respuesta no correcta. Esto tiene que ver también con cómo funcionan los modelos, pero básicamente hay toda una tendencia hacia que los modelos vayan haciendo ese proceso de razonamiento, hacer varios pasos y sí, una cadena de pensamientos antes de llegar a la respuesta. Thinking, capaz que es un abuso de notación, todo un debate más filosófico y no entendemos el cerebro lo suficiente como para saber si lo que están haciendo los modelos se parece, no se parece, cuál es el paralelismo con lo que hacemos, pero sí es esta idea de, bueno, genero cadenas de texto que me van llevando a la respuesta en vez de ir a la respuesta directamente. Esto es una de las grandes tendencias hoy en día. Otra tendencia, lo que se llama arquitecturas multiagente. Sin entrar mucho en detalle, un agente sería una llamada a un modelo de lenguaje, pero que tiene dos particularidades muy grandes. Una, que usa lo que se llama herramientas o tools. ChatGPT no solo genera texto, sino que, como saben, puede buscar en internet, puede generar imágenes. Todas esas cosas en realidad son conceptos de tool. O sea, básicamente el modelo identifica si precisa usar una herramienta más allá de la generación de texto y si identifica que sí la usa. ¿Sí? Entonces la gente tiene eso y también tiene un tema de interacción. O sea, básicamente las arquitecturas multiagentes consisten en separar un proceso en distintas partes y hacer que cada componente se especialice en una sola cosa. Por ejemplo, acá yo puse un ejemplo de quiero hacer un diagnóstico, entonces tengo el agente primario de diagnóstico, que sería Doctor House, digamos, y después tenemos a los distintos ayudantes que son colección de síntomas, un agente especializado en la historia médica. Entonces, para llegar al diagnóstico final, no le pido no hago solo una llamada o le pido a un agente, a un modelo de lenguaje que lo haga, sino que divido eso en distintas partes, le doy a cada uno de esos modelos de lenguaje herramientas y hago que interactúen entre sí para que la respuesta sea mucho mejor. Y bueno, finalmente, esto en realidad, Deep Research es una herramienta que sacó hace poco también OpenAI en ChatGPT para los usuarios premium, que básicamente consiste en hacer como una mezcla de una búsqueda online y un razonamiento profundo, esto que hablábamos al principio, para poder dar respuestas mucho más coherentes y detalladas, ¿sí? Pero bueno, creo que esto es el primer paso también para lo que sería buscar que los modelos no solo respondan a preguntas con lo que ya se sabe, sino intentar generar ideas innovadoras. Creo que eso es una de las cosas que más vamos a ver o que más las empresas están apuntando a hacer, que es que estos modelos puedan traer ideas innovadoras, que puedan ayudarnos a hacer cosas que nunca vieron y que nunca nadie vio, en base, bueno, a un montón de información y al conocimiento previo.